desarrollo, calidad e innovación. Porque el agua no solo es agua, es vida. Y nosotros la cuidamos porque es tuya. Desarrollo, calidad e innovación. Interagua, 25 años contigo. ¡Atención, Ecuador! Pozo Millonario se acumuló a $1.010.000. Este jueves 2 de julio, juega por solo $1 y haz realidad esos planes que tanto has esperado. Y por apenas 50 centavos adicionales, agrega la revancha para participar por $295.000 más. Más oportunidades de ganar, más razones para soñar. Pozo Millonario, todo es posible. Interrumpimos la programación para traer una noticia de última hora. Atención, conductores, empresarios y todo el sector del transporte. Sinotruck de Salcedo Motors está revolucionando el mercado de camiones en Ecuador. Desde 4.5 toneladas hasta 50 toneladas. Camiones fuertes, confiables y de alto rendimiento. Con garantía real, amplio stock de repuestos y accesorios. Visítanos en Guayaquil, Quito, Machala, Yanzasa y nuestra nueva agencia Vía El Pan Guayas. Salcedo Motors, el origen de Sinotruck en Ecuador. Imagina esto, tu compañía evolucionando al siguiente nivel. Hoy, lo que soñabas construir para siempre ya es una realidad. En Telconet Latam, contamos con un sistema digital innovador que traspasa barreras y se anticipa al futuro. Aquí, toda la operación tecnológica de tu compañía se transforma con el uso de la inteligencia artificial. Telconet Latam, transforma tu compañía con inteligencia artificial. Conoce más en www.telconet.es y contáctanos en ventas@telconet.es. En el sector camaronero, cada centavo cuenta. Reduzca sus costos eléctricos con paneles solares de alta eficiencia, diseñados para soportar ambientes salinos y condiciones extremas. Tecnología avanzada, máxima generación y menor degradación. Solavenir, la energía que impulsa su producción. Solavenir, energía del futuro. Este miércoles, en Benedetti y Vera. Daniel Viteri, ex arquero de la selección de Ecuador. La Tri, balance de un camino mundialista. Walter Ayoví, ex jugador de la selección de Ecuador. La Tri, un camino mundialista para analizar. José Miranda, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción del Ecuador. Sismos en la región reabren el debate sobre la seguridad de las construcciones. Benedetti y Vera, cada uno a su manera. Con Juan Javier Benedetti y Carlos Vera, a partir de las 8 de la mañana. Por Radio Centro y Centro Digital. La Copa del Mundo, vívela y síguela con el equipo de Centro Mundial. Miércoles 1 de julio, viva la emoción del encuentro entre Bélgica versus Senegal. A partir de las 14:30, vibra de emoción en cada partido de la Copa del Mundo 2026 con la calidad y el estilo de Radio Centro y Centro Digital. Escucha esto con atención. Si duermes mucho, la gente piensa que eres perezoso. Si estás delgado, la gente piensa que estás enfermo. Si te vistes bien, la gente piensa que presumes. Si eres serio, piensan que no tienes sentido del humor. Si sonríes y eres divertido, piensan que eres inmaduro. Si dices lo que opinas, eres irrespetuoso. Si no dices la verdad, eres un hipócrita. Si no tienes pareja, piensan que es porque no encuentras a nadie. Y si tienes éxito, eres arrogante. Hagas lo que hagas en la vida, te criticarán. Así que haz lo que te hace feliz e ignora las opiniones de los demás. Si se fijan en ti y te juzgan, es porque no tienen nada más importante en la vida que tú. Fin de espacio publicitario. Radio Centro y Centro Digital presentan Benedetti y Vera, cada uno a su manera. Un programa especial de Punto de Orden durante la jornada mundialista. Radio Centro
y Centro Digital presentan Benedetti y Vera, cada uno a su manera. Un programa especial de Punto de Orden durante la jornada mundialista. Radio Centro y Centro Digital presentan Benedetti y Vera, cada uno a su manera. Un programa especial de Punto de Orden durante la jornada mundialista. 2026. Buenos días, amigos de Radio Centro. Más importante que contar con la noticia es procesarla con inteligencia. Gracias por preferir la información con criterio. Soy Juan Javier Benedetti y aquí empieza Punto de Orden. Hoy, como todos los miércoles y hasta el final del Mundial, me acompaña uno de los periodistas más distinguidos y veraces del país, Carlos Vera, con quien analizaremos los temas de mayor actualidad. Eso sí, cada cual a su manera. Bienvenido, Carlos. Buenos días a todos, al mal tiempo, buena cara. Ya verán a lo largo de la conversación que sostendremos con Juan Javier cómo lo de ayer es inexplicable y solo tiene explicación fuera de lo futbolístico, que hasta hoy ya han analizado suficientemente quienes conocen del tema deportivo y quienes lo desconocen pero lo siguen. Les recuerdo que solo me hago responsable de lo que digo, no de lo que entiendan. De inmediato, mi punto de orden de hoy. El Mundial no solo sirve para disputar partidos, también es una oportunidad para mostrar al mundo quiénes somos. Ecuador aprovechó la vitrina global del torneo para promocionarse en Nueva York como un destino turístico único donde conviven Galápagos, Andes, Amazonía y la costa del Pacífico en un solo país. Cada visitante representa empleo, inversión y desarrollo. El fútbol abre la puerta. El turismo puede convertir esa emoción en oportunidades para miles de ecuatorianos. Ese también es un triunfo que vale la pena celebrar. Esta es mi opinión, respeto la suya. Carlos, me gustaría conocer tu opinión al respecto. Lo de ayer tiene explicación y comprensión solo fuera de la cancha, porque la cancha ya se vio que México fue superior y que parecía un equipo infantil el que estuvo al frente. No es usual, ni es comprensible, ni es admisible que ese equipo, que los especialistas coinciden que jugó bien 3 partidos, incluso el que perdió, solo con una desatención al último minuto, porque es un juego entre humanos, no entre robots. El que se esforzó y se entregó con desesperación, pero sin precisión, contra Curazao, para sacar un empate, casi terminó una derrota. El que por primera vez en Sudamérica, salvo Brasil y Argentina, en un campeonato mundial le gana al tetracampeón mundial Alemania, de repente parezca un grupo de novicios aterrados ayer. Todos, inclusive el que mejor ha rendido siempre, que es Galíndez, el primer gol, la bola le viene a sus manos, solo saca una, si es un balazo, pero él suele esos tiros a más boquejarro desviarlos. ¿Qué pasó esta vez? ¿Ya? Yo decía ayer, y lo reitero, que si ganábamos no éramos una potencia y si perdíamos no hemos retrocedido. Simplemente hay factores que se irán detectando con el tiempo, que jugaron en la mente de los jugadores para que jueguen como unos traidores a su causa, a su país, a su divisa, pero seguramente consecuentes con su vida, que es lo primero que quieren preservar. Bueno, durante 2 semanas, Ecuador nos llevó de la frustración a la ilusión. Perdió un partido que pudo ganar y empató otro que debía resolver. Y cuando parecía caminar hacia una eliminación prematura, escribió una de las páginas más memorables de su historia al derrotar a Alemania. Esa noche, Ecuador jugó con personalidad, con valentía y convicción. Nos recordó que el fútbol también premia a quienes se atreven. Por eso duele el desenlace final, porque la tricolor demostró que tenía condiciones para competir, porque había vencido a una potencia mundial y porque después de semejante demostración de carácter y valentía, todos esperábamos una actuación similar frente a México. No ocurrió. Y esa es precisamente la mayor decepción,
no se trata solo de la eliminación. Los partidos también se pierden. Lo que nos deja un sabor amargo es la forma. Ecuador nunca logró parecerse al equipo que maravilló frente a Alemania. Pareció otra selección. Las justificaciones abundan: la altura, el ambiente del estadio, la presión de jugar contra el anfitrión, el largo traslado, la serenata de los aficionados mexicanos en la víspera, o simplemente los astros no se alinearon esta vez. Incluso la FEF presentó una queja formal ante la FIFA por los incidentes ocurridos antes del partido. Pero al final, el fútbol siempre termina explicándolo todo. Y la cancha habló, y habló con contundencia. Carlos, esta derrota ¿fue consecuencia de factores externos o simplemente Ecuador no mostró un nivel adecuado? Ratifico lo que dije al principio, de factores desconocidos que no se vieron, aunque se expresaron en la cancha, sin desconocer que México fue superior. No quiero ir más allá, porque yo también cuido mi vida y entiendo a la de los jugadores. No quiero ir más allá. Ayer dije al final de un comentario que en este caso Dios tenía que ser quien decida. Si Dios decidió que perdamos, Él sabrá por qué lo hace, pero ahí hubo una voluntad superior a la que vimos jugar en la cancha, por lo que tú acabas de reseñar. Es decir, no es comprensible, lógico, que un equipo que se ha comportado así pierda lo principal que acabas de reclamar: actitud. Podíamos haber perdido con más goles, pero con menos vergüenza. ¿Cómo es posible que todos tengan la misma actitud de desidia, de entreguismo, de resignación, de confusión, de pérdida en el campo de juego, más allá de la estrategia que fue equivocada, de los cambios que no funcionaron, de Ener que no debió entrar desde el principio, del entrenador que todos sabíamos que le faltaba la jerarquía necesaria? Bueno, ¿por qué esos mismos hicieron la proeza que acabas de destacar? Esos mismos sacaron a Alemania del Mundial, y esos mismos, solo que contra México, en México, se pierden. Son otros. Todos, de repente, no hacen un solo gol. Si ven las repeticiones de la televisión, observen cómo al disparar, al patear el balón, todos apuntan abajo. Es decir, quieren mandarla por encima del arco. Adrede, deliberado, mal ejecutado. Se nota mala ejecución. Todo el mundo sabe que en el fútbol, cuando quieres darle una bola a ras de suelo, la pateas normalmente de la mitad hacia arriba, y cuando quieres dar la media altura, por la mitad o la mitad hacia abajo, pero no en el fondo, usando en eso la posición del cuerpo, la bola adelante, la inclinación, el pie de apoyo, todo lo demás. Estos son profesionales que eso lo dominan. Y como esas fallas imposibles de explicar, que un chico como Mora, de 18 años, le dé un baile a los dos mejores defensas del planeta. 17 años, sí. Por Dios, o sea, eso no es normal. Ahí hubo algo al normal. Que jugadores como Niño Moy no sepa centrar una pelota, no sepa patear un tiro libre. Exactamente. ¿Para qué estaba? Le entregaban la bola para que arme, para que avance, y lo que hacía es pasarla a otro. O sea, es el rey de los pases. Yo no acepto, como alguien destaca ahora, su vergüenza porque se levantó un rato las dos manos y pidió explicaciones. No, eso no es normal. O sea, entiendan que la actitud de ellos en todo sentido, futbolística, conductual, gestual, no fue normal. El por qué no lo puedo asegurar. Sí, lo acabo de insinuar y es la única explicación posible. Jorge Barraza, para Diario El Universo, citó algunas de las principales fallas del equipo. Escuchemos a Jorge Barraza, periodista argentino. En este mundial, muy mal en este mundial. Creo que el principal de ellos es Moisés Caicedo, que, el capitán, la figura, entre comillas yo digo la figura, para mí no es la figura, pero bueno, para mucha gente es la figura. Uno espera que haga algo, ¿no? Que agarre la bandera y vaya para adelante un día, pero siempre con los pases al que está al lado, hasta le dan la capitanía, los tiros libres, no sé, es un jugador que no gambetea, no remata, no hace goles, no prepara goles. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que ese sea la bandera de lo que se llama generación dorada? La verdad que no lo entiendo. Todo ese burum bum bum,
todo ese humo que se armó de que el equipo hasta podía ser campeón mundial y bajarlos a todos, a Francia, a Brasil, a todos los que fueren, no es una inocencia, cuidado. Eso está armado. Eso no es una cosa que alguien dijo, no, tengo la ilusión de que Ecuador va a llegar a la final. No, para mí es una maquinaria bien aceitada, bien armada, que convenció a todo el país. Por eso hay un montón de gente que se gastó fortunas para ir a Estados Unidos y bueno, y me imagino que se va a volver muy desilusionada, ¿no? Como se lanzó lo de la generación dorada. ¿Quién le llamó generación dorada? Es un equipo que fue al Mundial anterior en Qatar y no pudo pasar la primera fase. Pero seguimos con la de la generación dorada. Fue a la Copa América y tampoco le fue bien. Le fue rápidamente eliminada. Viene este Mundial, termina en el puesto número 30 entre 48. ¿No? Bueno, entonces, y seguimos con lo de la generación dorada. Entonces vos te das cuenta que acá hay una campaña interesada en ensalzar cosas ficticias, cosas que no existen, ¿no? Era Jorge Barraza, periodista argentino. Bueno, todo eso debió complementarse antes porque él ha sido sumamente crítico y ha escrito unos magníficos editoriales del Universo. Todo debió haberse conectado antes con una conclusión que no vi, especialmente de los que siguen, saben y escriben de fútbol. Este equipo no pasa de allí. Lo de Alemania fue un accidente porque estuvo jugando la peor Alemania. No dijeron eso. Debían anticipado, este equipo no le da la talla para jugar en el Azteca sin afición propia, con toda la intimidación y artimañas de todo tipo que juegan en el fútbol, porque juegan en el fútbol. No lo dijeron. O sea, ser generales después de la batalla es facilísimo. Todos aquellos que aseguraban que Becachese es un desastre, yo he dicho que es un mal técnico, Pocho ha dicho que es un buen técnico, pero sobre todo los que decían que le falta lo que era vital para competir en un mundial, jerarquía. Debieron haberlo advertido antes del partido de ayer y anticipar un resultado que, según los análisis de ellos, sin ser fatalista, era previsible. Para mí no era previsible que juguemos con esa actitud, que nos goleen incluso, pero no entregados. Y ayer estuvieron en la cancha confundidos y entregados, y eso hasta hoy no tiene justificación, desde luego, y explicación lógica tampoco. No podemos negar que esta selección posee talento, tiene una generación extraordinaria, cuenta con futbolistas consolidados en las mejores ligas del planeta. Lo que todavía necesita es aprender a sostener el mismo nivel competitivo durante todo un torneo. Los grandes equipos no viven únicamente de sus noches brillantes, también sobreviven a sus tardes grises. La Tri todavía debe recorrer ese camino. Hoy corresponde felicitar a México. Fue superior de principio a fin y aprovechó el impulso de jugar en casa para avanzar con merecimiento. Y a Ecuador le corresponde regresar con autocrítica, sin dramatismos, pero también sin conformismos, porque este mundial dejó una certeza. La Tri puede vencer a cualquiera, pero también es capaz de perder contra sí misma. Carlos. Vuelvo a repetir, podíamos perder 6-0, México fue superior, coincido desde el principio, pero no, perder con menos vergüenza. Carlos de Tomaso se conectó ya, ha sido el comentarista revelación del Mundial. Tocayo, disculpa, hace un rato perdimos la señal, me alegro que haya sobrevivido al Azteca ayer. La hostilidad fue notable, el equipo de Teleamazonas agredido varias veces, la distancia hasta donde ustedes se alojaron es notable, pero cuéntanos los detalles. Bienvenido. Gracias, Carlos. Sí, la verdad que fue un poco tenso la jornada. Llegamos recién a las 2 de la mañana al hotel. Tuvimos que caminar, no sé, unos 20, 25 minutos porque era imposible entrar con el bus. Simplemente nos dejaron ahí. Nos dijeron, bueno, hasta aquí llegamos y tienen que ir al bus. Eso es otro estándar en comparación con Estados Unidos, ¿no? Otro estándar de organización, sin duda, en todo sentido. Incluso en las zonas de prensa dentro del estadio estaban muy expuestas. No he logrado hablar con mis amigos de Teleamazonas, pero bueno, lamento el incidente que tuvieron. Pues y en el partido les puedo contar que hay una frase que dice, voy por ellos.
¿no? Cuando alguien quiere ir por el rival, y creo que México fue por Ecuador. México salió a buscar el partido, lo que no hizo Ecuador. Y la otra vez tú me preguntaste, Carlos, qué fue lo diferente que hizo Ecuador contra Alemania. Yo te dije actitud. Ayer no hubo esa actitud. Ayer no salimos a buscar. México salió a buscar el partido. Me parece que el director técnico no leyó bien nunca el partido, de cómo estaban matándolos por las bandas. No hubo relevo en las marcas y siempre les ganaron la espalda a Moisés, le ganaron la espalda a Piero, le ganaron la espalda a Alan Franco, y quedaba expuesto Pacho, que tampoco estuvo en un gran partido. De hecho, comete un error para el gol. Y de ahí el equipo no se compuso. México estuvo muy bien, un justo ganador, en todas las líneas fue superior, y principalmente en la línea de actitud y mentalidad, porque también ese estadio que fue una olla de presión. Yo creo que solo el estadio de Boca Junior es lo que pudiera comparar a la presión que había ayer por el público, pero esa presión también juega para el local y lo supo manejar. Así que un muy justo triunfo de México. Me encantó el primer tiempo de México. Me pareció que el Ecuador fue otra vez ese Ecuador desconocido, que le quemaba la bola, que la defensa estaba súper nerviosa. Los dos marcadores de punta tales, así que los cambian en el segundo tiempo. Los dos marcadores de punta fueron superados, y no tanto por ellos. Para mí fueron superados por falta de táctica, de relevo, como lo han hecho muchos países, como la propia Argentina lo hace cuando tienes extremos muy rápidos como Julián Quiñones, que se sabía que iba a atacar por ahí, y no lo supo leer el técnico de Ecuador, Carlos. Carlos, prosigamos un poquito en el análisis y en tu línea. Tú vas por explicar lo que pasó y encuentras exclusivamente razones futbolísticas. Ok, te quiero averiguar de razones futbolísticas. Hablan de que los desbordaron por las bandas, de que Pacho cometió una falla increíble. Dice que le quemaba la bola, ya hubo falta de relevos. Todo eso, o gran parte de eso, se corrigió en Alemania. Aquí se entró con el mismo equipo, con la filosofía de que equipo ganador no se cambia. Ok, ¿por qué esta vez? ¿Por qué futbolísticamente lo implementado no fue operativo? Aparte de que México nos superó. Acabas de usar una palabra que comparto. Fue el triunfo justo, claro. Fueron mejores, fueron superiores, nos superó. Cierto. Pero, ¿por qué jugadores, por ejemplo, que por alto son infranqueables, no son superados por más bajos? No una vez, todas las veces. Nos perdonó un gol Jiménez a los 5 o 6 minutos, que cabeció increíblemente mal él. ¿Por qué una avalancha de centros? Y cuando te fijas en la jugada, sin que se coloquen como es necesario para varias opciones de cabeceo, el que está al comienzo del centro para peinarla hacia atrás, uno o dos de los que están en la mitad para cabecear, uno que entra por sorpresa de más afuera del área y no es cubierto y la busca, y otro que está para el caso del centro pasado y la ejecuta. No se colocan de esa manera. Y puedo seguir con la enumeración de absurdos en jugadores profesionales que simultáneamente se conjugan para cometer esos errores, ¿ya? Tú acabas de comparar el ambiente del estadio. Qué buena comparación. Yo en el de Boca he estado. Eso es un caldero, eso es intimidatorio, ¿ya? Tanto para los jugadores como para los hinchas de otro equipo, si se nos ocurre allí ir. ¿Por qué todo lo que acabo de enunciar? ¿Ya? Más allá del técnico, los cambios, en la psicología de estos jugadores, acostumbrados a retos mayores, la mayoría de ellos no funcionó. Vuelvo a repetir, otra vez, futbolísticamente. Mira, Carlos, equipo ganador no se cambia, pero la táctica sí. Es completamente diferente México que Alemania. El desborde o el ataque de puntas que tenía México no lo tuvo Alemania. Alemania tenía como una entrada por el centro. Y desde mi óptica, además, y tú lo has leído muy bien, y eso que no somos expertos ni tú ni yo, México tuvo una táctica de subir
a varios de los mediocampistas adentro del área. Entonces llegaba un momento que no habían relevo y no sabían a quién marcar, y por eso tuviste que le ganan varias veces el cabezazo en el centro del área, porque Pacho salía a marcar a los mediocampistas que entraban como falso 9. Y esas son cosas que el técnico las tenía que haber leído. Vimos también nosotros que Vite estaba muy adelantado, estaba como cuando salía Ecuador, parece que le dieron la orden que Vite suba con el ataque, perdían la bola arriba fácilmente y luego quedaba Moisés Caicedo solo. Y ya sabías además que por las puntas no solamente era un 4-3-3, pero luego al final los marcadores de México, este chico Alvarado también subían y metían los centros. Entonces fue un movimiento táctico del Vasco Aguirre. Para mí fue la estrella del equipo mexicano, fue su técnico. Mira cómo te lo digo, fue su técnico que supo leer cómo complicar a nuestra defensa, haciéndola moverse a los mediocampistas, que son nuestro fuerte, los mediocampistas de marca, y dejaban prácticamente desprotegida a la defensa. Y además darte cuenta que no le pudieron ganar, las espaldas siempre se las ganaron por esos movimientos tácticos, Carlos. Ya, otra vez una coincidencia. Coincido en que el partido se ganó en la planificación de Vasco Aguirre, solo de la BKHS. Pero sobre lo que decías, una expresión, perdían la bola arriba fácilmente, no una vez, varias veces, reiteradamente. ¿Por qué? Ahí, si tú te acuerdas, en el partido de Alemania, Ecuador tocaba mucho, ¿no es cierto? Tocaba mucho, iba por un lado, por otro lado, tocaba pases cortos, abría las bandas, regresaban. Es decir, ese toque que le da seguridad al equipo, lo cambiaron por un juego vertical, como si fuera fútbol inglés, para lo cual para mí no tenemos las características de jugadores. Ener ya no te va a ganar en velocidad, entonces las bolas que ponían a Ener las perdían. Plata no estuvo en su día. El mejor Yeboah, sin duda, pero Yeboah eran individualidades, no porque llegábamos jugando. Entonces me da a mí la impresión de que ese juego que hicimos con Alemania, de ir avanzando como en bloque, todos tocando y luego mirando quién entraba, acá no lo tuvimos, sino que íbamos como al contraataque vertiginoso y nos ganaban los mexicanos en todos los duelos, y nos ganaban y nos cogían yendo. Y entonces ya veías, era clarito que en el momento en que recuperaban la bola los mexicanos, tú sabías que se venía un contragolpe, porque estaban los dos laterales muy adelantados y los mexicanos estaban siempre detrás de ellos. Entonces, por eso pienso que en el primer tiempo no le dieron la táctica, en el segundo lo corrige de alguna manera, y tú ves que Ecuador tuvo una posesión altísima en el segundo tiempo, pero México tuvo 14 opciones de gol y Ecuador solo 5. Entonces ahí tú ves que ni siquiera la posesión funcionaba en cuanto a la posibilidad de llegadas de gol. Yo creo que salimos mal alineados de entrada. ¿Qué hacía Hincapié de volante cuando su puesto es de back? Ahí se perdió la contundencia que siempre hemos demostrado en el bloque de atrás. Lo mismo, ¿hasta cuándo de entrada Ener? Miren ustedes cómo cambió un poco el equipo con Jordi Caicedo. La Rola Rodríguez siempre es el mismo cambio de siempre. Ahora, si veían que nos estaban atacando por los laterales, cámbialo a Alan Franco y ponlo a Preciado. Escuchemos mejor a Vito, que con Vito siempre hay pito. Buenos días. Sobran los encebollados, sobra la guata, sobra el morocho, sobran los bolones, pero también sobran los Kendry Páez, sobran las Rolas Rodríguez. Y con mucha pena se va Hernán Galíndez, cumplió su ciclo, y se va Ener también, y ya se fue anoche mismo BKHS. Fin de un ciclo. No traigan técnicos pendejadas. Los dos últimos técnicos no han estado a la altura. Este equipo tiene para dar más. Hay juventud y ya con experiencia. Hay muchas cosas que se pueden rescatar. Se propuso traer a Mourinho como técnico cuando estaba botadito en el Benfica. Y él había dicho que solo venía por el Mundial. Semanas después ya es el técnico del Real Madrid. Así que la idea no era descabellada en ese momento. Bueno,
fin de un ciclo, y cuando algo muere, algo nace. Murió la ilusión que les dio 5 centavitos de felicidad, como dice Julio Jaramillo, y nada más. Ahora se fueron los ahorros. Ahora pagar las tarjetas, endeudarse un año, año y medio, se fue una ilusión. Gracias. Buenos días. Y llegamos al mismo lugar que el 2006, es decir, con la diferencia de que ahora era más fácil. Ahora había 16avos de final, no pasamos a octavos de final. En el 2006 pasamos a octavos de final con un equipo que no tenía los laureados de este, y que no era lo fogueado que es este, pero que tenía algo de lo cual este ha carecido, que es enjundia, coraje, valor, riesgo, entrada, quite, alma, pasión. Eso faltó y eso le sobró a Jaime Iván Caviedes, eso le sobró a Carlos Tenorio, eso le sobró a todo el elenco de Alemania 2006. Estos jugadores, cuando debían poner eso como un valor adicional, si lo otro que han analizado los especialistas no lo hubo, no lo demostraron. Y yo creo, otra vez, que algún rato se probará, porque ocurrió con todos, inclusive con lo mejor que hemos tenido, que es el arquero, que algún rato se probará que hubo un factor externo que los intimidó, los disuadió, los asustó, los confundió, los aplanó, porque lo de ayer fue una vergüenza. Nos avergonzaron. Se deshonraron ellos. Se puede perder por más, por Dios. 4-0, México fue mejor, hizo las cosas bien desde el principio. Se puede perder por más, pero con otra actitud, con esas ganas de hasta el final dejarlo todo. Y yo no acepto eso de lo dejamos todo, hicimos lo máximo posible. No, así como los especialistas con mayor frialdad evaluarán este proceso que empezó mal, que terminó bien. Derrotamos al tetracampeón mundial que terminó bien y sin embargo no pudo dar el paso digital contra México en México. Contra México en México. Nacine M nos escribe, dice, y con ese espejismo frente a Alemania, la verdad permanecerá oculta detrás de una pared de engaños y mentiras. En fútbol, y por eso el magnetismo de este deporte, cualquiera puede ganarle a cualquiera. Esto no significa que ese cualquiera está bien. Solo ocurrió lo que ocasionalmente sucede en el fútbol en todos lados y en todas las competiciones. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Qué buen comentario. Tenía que ser alguien de la sabiduría de Nasib Neme. Qué buen comentario. Sí, Francisco Cordobés dice, Egas y Becasese son los principales culpables. Becasese es una farsa como técnico. 3 años sin delantero, neceando con Ener y Kendry. Si no hay nacionales para delantero, en 3 años hubieran buscado alguno que valga nacionalizar. Bueno, la selección nos regaló una tarde inolvidable frente a Alemania y nos hizo soñar con algo grande. Pero frente a México nunca encontró su fútbol. Perdió sin reaccionar, sin personalidad y sin la intensidad que había mostrado días antes. Aún así, este mundial deja un motivo de orgullo. Ecuador volvió a disputar 4 partidos en una Copa del Mundo. El desafío ahora no es encontrar talento. Eso ya existe. El reto es lograr la regularidad que distingue a las grandes selecciones. Bueno, antes del corte, cortos del deporte, del Mundial, Sebastián Becasese confirmó que dejó de ser el entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol. Muchos sienten alivio con esta noticia. Aunque han sonado algunos nombres ya, lo clave es el perfil del entrenador y el tipo de juego que se busca para la Tri. El señor Egas habló de un salto de calidad con Becasese, pero eso no pasó. Le faltó ambición. La Federación Ecuatoriana de Fútbol, presidida por Egas, deberá tomar decisiones en los próximos meses. El objetivo inmediato será conformar un nuevo proyecto deportivo de cara a las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030, que comenzará oficialmente en marzo del 2027, es decir, a la vuelta de la esquina. Ener Valencia cierra su historia mundialista con Ecuador sin goles en Norteamérica 2026. Antes de este torneo,
Valencia llegaba con un promedio de 1 gol por encuentro. Bueno, vamos al primer corte y regresamos. Banco Bolivariano quiere que vivas toda esa emoción con su promo mundialista. Si pagas tus servicios en 24 móvil o 24 online, ya participas. Puedes ganar camisetas autografiadas por Piero Icapié, gorras, mini balones y una copa edición especial. ¡Vamos Ecuador, que con el Banco Bolivariano siempre ganas! Los insectos ocultos de la Tierra. Científicos estiman que pueden haber 20 millones de especies, el triple de lo que se creía. Los autores del nuevo estudio han secuenciado el genoma de 1,6 millones de ejemplares capturados en 4 décadas. La industria ecuatoriana está cambiando. Ahorre hasta un 90% en consumo eléctrico con paneles solares de tecnología avanzada, resistentes a impactos, altas temperaturas y condiciones exigentes. Aumenta tu producción de energía con paneles europeos de última tecnología. Reduce tus costos y obtén una mayor rentabilidad. Ideal para fábricas, centros logísticos y grandes consumidores de energía. Más energía, más ahorro, más competitividad. Solavenir, energía que impulsa la industria. Más información en su Instagram, @energíasolavenir, o llama al 09 68 26 30 55. Potencia, rendimiento y la confianza de un experto. Así es Sino Trojowo en Salcedo Motors. Desde mixer hasta volquetas. Salcedo Motors tiene el camión ideal para tu trabajo pesado. Y recuerda, solo en Salcedo Motors obtienes el respaldo total y el servicio técnico 24/7 que tu Sinotroc merece. Estamos presentando Benedetti y Vera, cada uno a su manera. Las 3 E de la salud: economía, eficacia y eficiencia. Es la triple E de Cuajén. Ahora la salud se escribe con E, porque Cuajén es la marca de los mejores genéricos del Ecuador. Y son ecuatorianos, Ecuajén. Llegó el momento de estrenar SUV. Descubre el nuevo MG-ZS con un increíble precio incluido IVA por solo $16,990. Un SUV moderno, amplio y súper equipado, con el rendimiento que necesitas para cada aventura y el espacio ideal para todos tus viajes. Haz que cada recorrido se viva al máximo con la tecnología, confort y diseño que solo MG te brinda. Encuentra tu nuevo MG-ZS solo en Indubagen. Visítanos en nuestra agencia matriz, Avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 2,5, diagonal al Albán Borja, y también en Moderna Plaza, kilómetro 2,5, vía San Borondón. Tu carga sobredimensionada de China puede estar en Ecuador en 33 días. Y no es casualidad. En HA Cargo somos especialistas en carga sobredimensionada y contamos con el servicio Breakbulk, donde tu carga de dimensiones grandes o muy pesada se envía de forma rápida y sencilla, evitando tener que desarmarla o esperar mucho a su arribo. Maquinaria pesada, camiones, excavadoras, equipos complejos, que viajan protegidos porque aplicamos protección especializada, con cera impermeable o lona reforzada impermeable, con sistema abrasivo, para cuidar tu carga en todo el trayecto. Cada detalle está pensado para que tu carga llegue como salió, porque cuando trabajas con especialistas, el tiempo y el cuidado dejan de ser un riesgo. Inicio de espacio publicitario. Pinturas Unidas rinde más del 100. Pinta bien con colores vivos. Pinta bien, me alegra la vida. Pinta bien, cuida mi bolsillo y pinta bien. Cántalo y grítalo. ¡Gol! ¡Qué golazo de inversión! Llena de colores tu vida. Con Pinturas Unidas. Llena de colores tu vida. Con Pinturas Unidas. Garantiza la plata invertida. Con Pinturas Unidas. Pinturas Unidas, tus colores por más tiempo. Para más información ingresa a www.pinturasunidas.com. Llegó Duragas, ya llegó Duragas, el cilindro del Ecuador. Mi cilindro, el amarillo el más vendido. Pide a tu distribuidor el amarillo rendidor. Duragas, no te dejes engañar, Duragas, el cambio no cuesta más. Cámbiate a Duragas. Llegó Duragas. Pide el cilindro amarillo a tu distribuidor. Cuando preparas fideo chino oriental, hay algo que se nota desde el primer bocado. Su textura firme, que no se rompe fácil. Y más de 50 años de tradición con ese sabor único. Además, es rendidor, perfecto para compartir. Disfrútalo con lo que más te guste, porque cuando eliges bien, todo sale bien. Fideo chino oriental. Si no es el original, no sabe igual. Oriental, la tradición del buen comer.
Fortalecer la salud es una tarea que no se detiene. Para garantizar que los pacientes con enfermedad renal reciban sus tratamientos sin interrupciones, en el IES invertimos más de 2,5 millones en insumos, dispositivos y equipamiento para la unidad de diálisis del Hospital Los Ceibos. Además, incorporamos un nuevo quirófano con tecnología de punta en el Hospital del Día María Rosa Parra Arriaga, en Guayas, y en el Hospital General de Ibarra adquirimos 2,7 millones de unidades de medicamentos para fortalecer el abastecimiento. IES, para eso estamos. Fin de espacio publicitario. Continuamos con Benedetti y Vera, cada uno a su manera. 8:27, muchas gracias por seguirnos en nuestros medios digitales, en los de Centro Digital. Estamos en YouTube, estamos en Facebook Live con una gran audiencia. Gracias por seguirnos también en VTV, estamos en el canal 178 en DirecTV, en UHF el 24 en Guayaquil, 44 en Quito. También estamos en Radio Alborada 90.3 en Imbabura y Carchi. También las novedades del tránsito de San Borondón como una colaboración a la comunidad y gracias a la TV. Si te diriges por la avenida San Borondón desde el kilómetro 10, es decir, desde el municipio de San Borondón hasta Open Plaza en el kilómetro 3, tu tiempo de recorrido será tan solo de 9 minutos. Tenemos a Carlos de Tomaso nuevamente. Carlos, adelante. Gracias, Juan Javier. Bueno, les cuento también, pues ayer fue una locura, más de 1 millón de personas salieron a celebrar el triunfo de México, merecido triunfo. Tuvimos que pasar por medio de esa celebración a pie, pero por suerte llegamos todo bien. Y lo que se veía después de terminar el partido es que los jugadores se reunieron en el campo de juego, una charla del director técnico, de lo que se veía, y luego pues Ener anunció que fue su último partido, Galíndez que fue su último partido, Becachese que fue su último partido, y ahora empezamos pues de cero a un nuevo proyecto que ojalá, yo viendo todo este mundial, envidio a Brasil con Ancelotti, que intenta darle un estilo de movimiento europeo. Vemos a selecciones africanas cómo han evolucionado con técnicos europeos, entonces a lo mejor se me ocurre que pudiera ser una buena idea cambiar un poco la línea de lo que hemos venido trabajando, invertir en eso, porque hay que invertir en un técnico. Y también mira técnicos mexicanos, el Vasco Aguirre a mí me ha parecido excelente cómo manejó, preparó el partido, se notaba que había preparado el partido. Y eso lo decían los periodistas mexicanos, incluso con un cambio, con la inclusión de Mora, que es un chiquito de 17, 18 años, que le dio la titularidad ayer por un movimiento táctico, y ahí te das cuenta que él preparó el partido en función de Ecuador. El resto de cosas, sí. Tocayo, varias precisiones de ahí. Ancelotti está matando la esencia del fútbol brasilero. O sea, para Brasil no cabe un técnico europeo, para Ecuador sí, porque no teníamos ni tenemos ese juego, sino destellos, Chucho Benítez era eso, del juego brasilero, alegre, vivaz, rápido, de toque, chispeante, creativo. Teníamos jugadores con destellos de eso. Entonces, un técnico europeo para este Ecuador, en donde la mayoría de sus futbolistas además juegan el fútbol europeo y que responde bien de esa manera, de acuerdo. Un técnico europeo para Brasil, ya van a ver cómo termina de matar al Scratch. Primero. Segundo, estás reclamando un proceso. Tengamos claro y vendámosle eso a la afición, que un proceso demanda mínimo 8 años, es decir, 2 mundiales. Al primero, si clasificamos con el nuevo técnico, iríamos otra vez más que a aprender, como dijo el Bolillo en el 2002, a adaptar, probar, contrastar, someter a la máxima presión que es un mundial el sistema. Y la tercera cosa que es fundamental, como detalle informativo nomás, ya van 3 muertos en México por las celebraciones. Gracias a Dios, ustedes han llegado incólumes al hotel después de cumplir una tarea que no quiero imaginarme lo que es la sensación de estar allí, vivir esa derrota. Me ha tocado como hincha, no como periodista, pero lo que nunca me ha tocado es lo que les tocó a ustedes. O sea, llegar, transmitir e irse con esa sensación de peligro. Eso es una cosa completamente distinta. Bueno, yo te voy a discrepar un poco en lo de Ancelotti. Un técnico tiene que conquistar, y yo lo veo a los brasileros conquistados por Ancelotti. He hablado con muchos periodistas brasileros. Sí, no es del estilo de Brasil, pero tiene esa otra cosa que es la personalidad, la seguridad, que les transforma el discurso, la mente. Y eso en un mundial, la mente es importante. Por ejemplo, en el partido que ganaron ahora 2-1, él les dijo:
hasta el final vamos a tener una oportunidad y la vamos a meter, o sea, dándoles confianza, no generando presión, y están muy felices con Carlo Ancelotti. Entonces me parece que también esas características de un técnico, que los jugadores, que la prensa, que haya un buen ambiente, es muy importante para mí en todo ejercicio de la vida, estar en un buen ambiente. Y cuando no hay un buen ambiente se nota. Entonces en Brasil se nota que hay un buen ambiente más allá de lo que pueda pasar en los siguientes partidos. Eso por un lado. Por otro lado, pues me parece que lo del ciclo, el próximo mundial, Carlos, estamos prácticamente, digo, clasificados, porque recuerda tú que Argentina y Uruguay van a ser automáticamente clasificados por ser locales, porque esa copa es Argentina, Uruguay, España, Marruecos y Portugal. Esos 5 países la FIFA ha anunciado que van a ser locales, entonces prácticamente solo va a quedar un sudamericano sin clasificar. Entonces así lo miro yo. Y pues yo creo que no es tarde para empezar. Creo que hay una excelente base que es la de Independiente del Valle. Hay mucha gente que señala, ¿no?, que Independiente del, para mí, gracias del trabajo de Independiente del Valle, en cambio, para mí ellos son nuestra base. Y creo que desde ahí hay que partir de mirar el trabajo que ellos han hecho, ese proceso, como un ejemplo para también trasladarlo hacia la selección. Y bueno, y estar pendientes. Yo no creo que muchos jugadores lo dieron todo, pero ayer escuchaba un periodista mexicano diciendo: en el Mundial uno espera ese algo más de los jugadores, y hay varios jugadores nuestros que nunca nos mostraron ese algo más, sino incluso hasta ese algo menos. Yo creo que eso es resignarse con la mediocridad. Pues está bien, no hay ningún problema. Para eso este programa, para discrepar. Coincido en cambio en lo de Independiente del Valle. Ese es un ejemplo de que la siembra a largo plazo funciona. Ellos comenzaron esto hace 15 años y tienen 10 cosechando frutos. Tenemos también conectado al Pocho Har y a Pulga Vilanes, técnico. Vamos primero con el Pocho. Pocho, adelante. Buenos días. Buenos días, Juan Javier. Un saludo cordial para ti, para Carlos, para Carlitos de Tomaso, que ha hecho un gran trabajo acá en la Copa del Mundo, para Paul Gavilanes, reconocido y muy eficaz técnico del fútbol ecuatoriano. Aquí en el informe Banco Bolivariano, el banco del bebé Piero Hincapié. Ayer puso un X en la noche. Primero, posiblemente la gente quería escuchar mucho más nuestros comentarios anoche, una vez culminado el partido. Yo le decía a Carlos por interno, ya nos vamos, ya comentamos lo que teníamos que comentar y nos quedaba un viaje de 2 horas y pico, que fue corto, creo que hasta 3 horas del estadio al lugar en donde comenzamos a caminar para llegar al hotel, porque las celebraciones cortaron todas las calles del centro de México y caminamos por lo menos 45 minutos más. Y ayer uno podía morir de cualquier cosa, no solamente de la violencia, que no existió, hay que reconocerlo. La gente en el estadio y fuera del estadio nos veía pasar y saludaban, respetuosos con Ecuador bajo todo punto de vista. Las celebraciones tienen sus riesgos, como por ejemplo los borrachos, los que manejan a toda velocidad, había que cruzar calles, en fin, bueno, ya, pues, para eso estamos también, para ese tipo de cosas. Más bien anoche preferí poner un X, solamente de una manera comenté el partido de anoche. Y uso ese X para dar mi comentario de este momento. Alan también viene sacándose la madre en la más alta competencia. Mbappé también viene sacándose la madre en la más alta competencia. Kane también viene sacándose la madre en la más alta competencia. Dembélé también viene sacándose la madre en la más alta competencia. Pero un mundial es un mundial y hay que darlo todo. Así como en el Mundial 2022, cuando recién comenzaba. Ese es el sentir que yo tengo de la participación de Ecuador, que no estuvo en su mejor momento en nuestro Big 3, que tampoco los vi sacarse la madre. Perdón, puse esta frase que no es vulgar, es más bien popular. Tampoco los vi sacarse la madre. Tampoco los vi entregados de lleno en cada uno de los partidos. No estoy diciendo con eso de que jugaron desganadamente ni nada, no se confunda. Pero Hincapié es mucho más de lo que mostró ayer. Y con las disculpas de la publicidad, me saco la gorrita ahorita porque habla el comentarista y no el publicista. Ese no es el Hincapié que yo quería ver ni que nadie quería ver. Y todavía ganándose una expulsión ya, no es ni siquiera ingenua. Ya no tiene nombre la expulsión, cuando todo el mundo ya sabe que hablarle así a un rival o al árbitro es roja directa. Ya pasó en este mundial, como para que, no me he acordado, no me he enterado. 1. 2. Tampoco hoy
Hoy ni en este mundial Moy Caicedo fue el sol del medio campo ecuatoriano. Un sol eclipsado ayer, un sol que aportó muy poco, que iluminó muy poco, aunque en la noche con lluvia, pero iluminó muy poco o nada. Pero así fue en buena parte del mundial. Lo vi muy lento, no lo vi con esa personalidad de echarse el equipo al hombro, como si se lo echaba en las eliminatorias, como si se lo echa en el Chelsea de Inglaterra. Y Pacho, quizás el mejorcito de los tres, pero tampoco llegó al máximo de su rendimiento. Y si a eso le sumamos otros jugadores que tampoco hicieron un gran mundial y que todo disimuló por la entrega colectiva, que no la vi ayer tampoco en el partido frente a Alemania. La realidad triste fue lo que ocurrió ayer. Ener Valencia realmente ya jugó el mundial para completar su tercer mundial, pues está yendo más gente. Pocho. Y otros jugadores que tampoco estuvieron a la altura. Pocho. En definitiva. Pocho. Sí, Carlos. Ya, yo coincido con tu diagnóstico. Difícilmente alguien podría discrepar con tu descripción y tu diagnóstico. Lo que me falta es una cosa. Vi tu tweet. Anoche casi no pude dormir y tuve un proceso muy largo en superar esto y decir, a mí esto no me puede derrotar como ellos. Anímicamente no me puedo caer porque de mi parte puse lo poco que me tocaba y correspondía para empujar con análisis y energía desde acá. Quiero saber, a tu juicio, ¿por qué no les viste sacándose la madre? Si bien no fue la característica en los partidos anteriores, la que prevaleció, sí se vio. ¿Por qué no se sacaron la madre esos jugadores? Es difícil señalar el por qué. Es que quizás a lo mejor sí intentaron sacarse la madre, pero por lo menos una cosa es lo que pensaron e intentaron y otra cosa es lo que se vio en la cancha. Quizás decimos esto porque esperábamos tanto de ellos, que un 25% de su rendimiento normal para nosotros puede generar cualquier tipo hasta de confusión, de desgano, de que no tuvieron el interés máximo. Y a lo mejor sí lo tuvieron, pero fue tan bajo el nivel. Porque, a ver, y aquí voy a usar una frase, un pensamiento famoso de Rafael Nadal. Y escúchese esto que siempre dice Rafael Nadal y que a mí me marcan muchas de las cosas que dicen deportistas importantes, no solamente para el deporte, sino para la vida. Y Nadal dice, ha comentado de la siguiente manera, dice, a veces los deportistas no podemos dar el 100% de nuestro nivel. A veces me siento que no estoy dando el 100%, sino que estoy dando el 50% de mi juego. Pero cuando me doy cuenta que estoy dando el 50% de mi juego, entrego el 100% de mi actitud para que por lo menos se mantenga ese 50% de mi nivel de juego y no baje más. Correcto. Ni evidencie de que es mucho menos. Y a Pocho. Eso es lo que yo creo que ayer le faltó a los jugadores ecuatorianos, especialmente a nuestro Big 3. No solamente dar el 100% en lo técnico, en lo táctico, sino que si ya eso no se estaba dando por A, B o Z circunstancias, por lo menos que quede en evidencia que estaban dando el 100% de su entrega. Estoy de acuerdo. Ahora, te quiero poner a consideración un comentario primero para ver si coincides o no. En la misma línea que lo que le acabamos de escuchar hace un rato a Nasib, me dijo que esto es consecuencia del espejismo que nos causó el triunfo contra Alemania. Dice este analista, y termino el comentario y te voy a decir de quién es porque te va a sorprender. Dice, lo demás es un globo que se infla por momentos, como con Alemania, pero que termina como todo globo desinflándose. Y no se trata de convertir en villanos a quienes ayer eran héroes, se trata de admitir que si bien hemos mejorado, nos falta muchísimo, sobre todo mentalmente, para enfrentar con éxito estos desafíos. Hoy entramos al Azteca derrotados. ¿Sentiste la misma actitud? ¿Sabes quién dice esto? Ricardo Novoa Bejarano. Un abrazo a Ricardo, que es un hombre que le encanta el fútbol, ve el fútbol. Pero en buena parte tiene razón. Yo vi que el Azteca devoró a la selección ecuatoriana. Ni siquiera te puedo decir que perjudicó esa suspensión de 1 hora del partido, porque el equipo ecuatoriano igual salió a hacer reconocimiento de juego, desde que saltaron los 3 arqueros, que son siempre los que primero salen a la cancha para hacer un calentamiento. El bullicio de repudio fue inmenso, no insultante, pero sí de repudio, ¿no? Era una cosa estruendosa y apenas salieron los 3 arqueros de México, fue una ovación colosal. Entonces, sí, es un estadio que puede devorar a quien es débil mentalmente. Tiene en parte razón Ricardo. Yo creo que al Ecuador ayer le faltó casta. Yo resumiría en una sola frase la actuación de Ecuador. Ayer le faltó casta.
Yo creo que Ecuador es mucho más de lo que ayer dio. Ante rivales mucho más de los que ayer enfrentó y con los que ayer perdió. Porque México, y lo dijimos aquí, lo dijimos en el programa Centro Mundial, México es un equipo muy técnico, que toca muy bien la pelota, que es un equipo muy equilibrado desde lo futbolístico, desde lo técnico, desde lo táctico, bien ordenadito, un buen trabajo del Vasco Aguirre, que es un hombre con mucha experiencia en esto. Pero México no tiene individualidades determinantes ni desequilibrantes. Jugadores que en un momento determinado, si el partido se les está complicando, y ya vamos a verlo contra Inglaterra, por ejemplo, o quizás más adelante, y no le decimos mal a los mexicanos, ojalá sean campeones del mundo. Pero yo lo dudo, porque no tienen ese jugador diferente, no tienen esos jugadores diferentes. Pocho. Entonces yo ayer sí pensaba que Ecuador podía hacer mucho más y no lo hizo. Ya, otra vez, ahí estoy de acuerdo. Ecuador le faltó casta. Haz solamente una precisión. ¿Ecuador no tiene casta o ayer solamente fue que le faltó la casta? Mira, el que tiene casta la reluce siempre. Ajá. Pero en cambio con Alemania sí hubo otro tipo de actitud y sobre todo hubo otro tipo de comportamiento. ¿Hubo casta con Alemania? ¿Hubo casta con Alemania? O sea, con Alemania sí hubo esa casta necesaria para darle vuelta a un partido, a pesar de que fue el mismo equipo. ¿Cuál fue lo único? Mire, dos cosas diferentes contra Alemania. Alemania es más que México. Y segundo, con Alemania jugamos con por lo menos la mitad del estadio de gente a nuestro favor, o un poco más de la mitad, y ayer con todo el estadio en contra. Entonces, contra un mejor equipo, sí pudimos, y contra un equipo de menor nivel no pudimos. Y la única diferencia es que jugamos en un estadio con gente en contra. Entonces, cuando pasa eso, entonces, bueno, ahí tú dices qué pasó, se lo buena la aclaración, o sea, válida la aclaración. Sí tenemos casta, no se puso casta o no hubo casta ayer. Ya verás por qué a futuro esta cuestión es importante. Ahora, tengo una pregunta para Pul Gavilanes, al técnico Pul Gavilanes. Bienvenido aquí a Punto de Orden. ¿Cómo explica usted ese contraste tan marcado en el rendimiento de la selección del partido contra Alemania y el partido contra México? Bienvenido, Pul. ¿Cómo están? Buenos días. Espero que me escuchen bien, que estoy acá. Correcto, adelante. Mire, yo saludo al Pocho también, un placer verlo. Las discrepancias en los criterios son siempre positivas, ¿no? Yo creo que lo de Alemania fue una cuestión, un espejismo, como lo dijo usted hace un momento sobre el criterio de otra entrevistada. Porque si bien es cierto, ganamos todos los duelos individuales contra ellos y por eso ganamos, fue la actitud, las ganas, el deseo de los jugadores, pero también los alemanes ya estaban clasificados, ya tenían, se estaban cuidando para su siguiente partido, evitaron los riesgos y eso hizo que nosotros ganemos casi el 100% de los duelos cuando usted revisa la estadística. Con México eso no iba a funcionar porque ellos estaban en su estadio con su gente, ellos también tienen deseos, también tienen ganas de ganar, la gente los estaba empujando, o sea, el partido por ahí no se iba a ganar, se iba a ganar por el lado estratégico, por el lado táctico, y cuando lo estratégico y lo táctico no funciona, las individuales no van a funcionar. Yo no creo que este mundial haya sido malo para Moisés, para Hincapié, para Pacho y para el resto de los chicos porque no quisieron hacerlo bien o por la casta. Yo creo que simplemente si el funcionamiento no es correcto, si tú no te sientes cómodo, si en todas las áreas del campo siempre hay 2 contra 1 en contra tuyo, si no hay superioridades numéricas, si no está claro una salida, si no está claro un ataque, por más bueno que seas, es muy complejo que las cosas puedan resolverse, ¿no? Entonces yo no le echaría ahora la responsabilidad por ningún concepto a los jugadores, más bien a la estructura que tuvieron 4 años para armarla y la armaron bastante mal. Paul, el director técnico es usted, el hincha soy yo, aclaro eso para lo que le voy a preguntar. Gusto en saludarlo y verlo otra vez al cabo de un par de semanas que lo tuve en Veraz. Usted es un tipo muy joven, creo que tiene 38, 39 años. ¿Sí? Gracias por la diferencia, tengo 44. Bueno, parezco nomás. Igual, sigue siendo muy joven, es menor que mi primer hijo. Usted no vio el fútbol de los 60 y los 70. Usted acaba de decir que cuando el planteamiento táctico está equivocado, las individualidades no funcionan. En esa época, diré que hasta los 80s, el fútbol era lo contrario. Cuando pasaba eso, cuando el planteamiento táctico no funcionaba, las individualidades salvaban el partido. Es decir, hay un jugador con habilidad, y ayer había más de uno, Plata uno de esos, que decide romper el esquema, juega con personalidad, se saca 2 o 3, ya, jala marcas, deja un vacío y por ese vacío entra el otro y la mete. ¿Por qué nadie hizo eso ayer? O si no, el profesor no nos ha mandado solo a rotar la bola, a tenerla hasta que se crea algún espacio y ahí hacer un pase y ver quién la coge. Ok, pero no nos mandó a tejer. Comencemos a tejer, hagamos paredes, lo que ahora le llaman sociedades, creemos microsociedades.
No se vio eso ayer. Es decir, no hubo jugadores con los huevos, la personalidad, porque el talento sí lo tienen, como para decir, esto no está funcionando. No hubo un líder en la cancha. No hubo un capitán que mande, aunque uno tenía una banda. Ese recibió la bola y pasó la bola. Como dijo hace un rato, creo que con alguien fue, que le quemaba la bola, con quien hablamos al principio. Entonces, es al revés. Cuando estas cosas no se dan, las individualidades generan la sorpresa. ¿Por qué no pasa eso en este equipo? Muy buena su pregunta, ¿no? A ver, y para hablar un poco del fútbol del pasado, que está bien. Antes el fútbol no estaba tan industrializado y no había tantos jugadores de fútbol, por eso las individualidades eran bastante marcadas antes, ¿no? Ahora todos los equipos, todas las selecciones trabajamos al mismo nivel y las individualidades cada vez son más escasas. Hay 1 o 2 en cada equipo que marcan individualidades y por países, ¿no? Entonces, por individualidades nosotros no somos mejores que los mexicanos. Esa es la realidad, aunque nos cueste aceptarlo, y que no somos mejores que muchos. Y cuando eso pasa, nosotros tenemos que apelar a lo táctico, a lo estratégico y a lo técnico. Entonces yo digo que cuando hablamos de lo estratégico no hablamos de paredes, de jugadas, usted veía la salida del equipo mexicano, por ejemplo, siempre era la misma y nunca supimos cómo presionarlo. El equipo mexicano no ha salido, no tiene esa salida desde este partido, lo ha tenido todo el mundial y todas las eliminatorias. O sea, yo no concibo la idea de que nosotros no hayamos sabido cómo iba a salir México y cómo teníamos que presionar y quitarles la pelota. Y el 100% de las salidas del equipo mexicano las pudieron hacer. Entonces eso no tiene nada que ver con paredes, eso tiene que ver con estrategia, con analizar el partido, con ver dónde somos más fuertes. En el fútbol moderno es eso, más que las individualidades o que las paredes o que cómo vamos a armar una jugada o un pase. Eso ya queda la decisión del jugador y en eso los técnicos no nos metemos o no lo trabajamos porque eso ya es su creatividad. Qué valiosa la explicación. Del deseo y perdón que sí, use esta palabra que los huevos, los mexicanos también tienen huevos y también tienen deseo y también tienen ganas y también quieren ganar y también son bravos. Lo vimos ayer, ¿no? Desde un día anterior cómo nos fueron a apretar. Entonces por huevos y deseos ya en el fútbol moderno no se gana. Se gana con estrategia, con analizar el partido, con gestión. Entonces eso creo que yo lo último, que es lo más ya técnico, no hubo en la selección, pero no este mundial. Desde las eliminatorias, muchos lo vienen marcando, muchos, pero nadie hizo nada y simplemente decidimos esperar a que llegue el mundial y estos son los resultados. Qué valiosa la explicación. Tengo una pregunta para el Pocho sigue, ¿no? No, dice que se desconectó. Entonces para el técnico Pulga Vilanes, se fue Becachese, ¿cuál debería ser el perfil del nuevo técnico de la Tri? Sobre todo que las eliminatorias están a la vuelta de la esquina, comienzan en marzo del 2027, próximo año, marzo. Adelante, Pul. Ajá. Esa también es una muy buena pregunta porque, bueno, nosotros seguimos en Ecuador escogiendo entrenadores por nombre, no por características. Los equipos que han quedado en los primeros lugares, hasta inclusive Argentina, campeones del mundo, escogen los entrenadores por características, no por nombre. Y eso necesita capacidad y conocimiento de un director deportivo capaz que pueda hacer esa elección, ¿no? No podemos escoger por nombre porque los mejores entrenadores, aunque nos cueste aceptarlo, no vienen a Ecuador, no van a venir. Primero porque ganan muchísimo dinero y no los podemos pagar. Incluso ese tipo de personas, la cuestión social lo evalúan demasiado. Los mejores entrenadores no van a venir acá. Ecuador tiene que descubrir un entrenador que tenga una capacidad grande de gestión, que tenga una capacidad grande de manejar grupos, porque se puede trabajar muy poco, ¿no? Y luego de manejo no solamente del grupo de jugadores, de la prensa, de la hinchada, de los directivos. Tiene que ser un entrenador con esa capacidad. Luego el nombre, hay que tomarse su tiempo para buscarlo, pero yo diría que no por nombre, sino por características es donde debemos apuntar. Por la pregunta del millón, ya se imagina usted cuál es, ya que Juan Javier puso sobre la mesa el tema del director técnico. No un entrenador ecuatoriano. La tenía yo. ¿Ya ves? No sé, ¿sabes? Yo creo que los entrenadores ecuatorianos hemos ido evolucionando y yo creo que no estábamos preparados socialmente para dirigir una selección. No estábamos. Creo que hemos ido trabajando, lo vamos caminando. No sé si es el momento, les soy honesto, incluso yo soy un técnico ecuatoriano, no sé si es el momento, pero para atraer a cualquier entrenador como lo vienen haciendo últimamente, tampoco es una buena opción, ¿no? Paul, ¿qué es no estar preparados socialmente o no estábamos preparados? ¿A qué se refiere? Y el entrenador ecuatoriano por lo general viene siendo, no digo maltratado, ¿no? No es tan apreciado como debe serlo y el entrenador ecuatoriano muchas veces, no es mi caso, por eso me llaman que soy medio polémico,
pero se lo ha creído, ¿no? Se ha creído que no es capaz, que no puede manejar grupos, que no puede hacer ciertas cosas. Es como que se hace más pequeño. Y bueno, creo que hemos venido una nueva camada de entrenadores jóvenes. Yo, el entrenador de Católica, Pechón, que hemos roto ese paradigma y que estamos abriendo unos pasos en el fútbol ecuatoriano. Entonces, pero llevamos poco tiempo, ¿no? Yo creería que no estamos todavía, que todavía no es nuestro momento. Va a llegar en algún día, pero si siguen trayendo estos entrenadores que están trayendo, pues tampoco pierdo la fe. Una pregunta del público. Una pregunta del público. Profesor Gavilanes, ¿usted cree que se perdió desde lo táctico del partido? Todo el mundial se perdió desde lo táctico. En lo de Alemania fue un espejismo bastante grande. Yo estuve en el estadio, ganamos todos los duelos y en estadística cuando ganas todos los duelos, así juegues mal y no hay un entrenador, gana los partidos. Por eso ganamos el partido contra Alemania, pero después tácticamente durante todo el mundial fuimos extremadamente malos. Wow, ok. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Gavilanes. Un aporte con sus conocimientos a este programa. Buenos días. Muchas gracias, un placer. Bueno, antes del corte, datos. El Aston Villa está interesado en el fichaje del volante ecuatoriano Pedro Vite. El club inglés ha elevado una consulta a Pumas y espera poder ofertar en los próximos días. Y enviados del Chelsea se encuentran en México para seguir la participación de Moisés Caicedo y Candy Páez. Yo creo que ya les bararon hasta el valor. Según Sky Sports, de paso también esperan realizar un acercamiento con Joel Ordóñez, uno de los futbolistas que interesa a Javi Alonso en el mercado. Todos ellos tienen resuelto su problema, lo sabían con esta vitrina que significaba el Mundial, más aún si Becachese se puso ayer a hacer de gente promotor, metiendo a Kendry a no hacer nada, poniendo ahí por la izquierda, ¿cómo se llama este chico que entró por la izquierda? En Dara, Daniel, el chico que entró por la izquierda, Medina, eso. ¿De dónde diablos se lo sacó de la chistera? ¿Cuánto le pagó el empresario porque lo muestre 10 minutos y haga un par de chichitos ahí? O sea, fue tan descarado, ya, tan absurdo lo que hizo este individuo. Tan indignante lo que hizo este individuo, lo cual no es, sin embargo, la causa de por qué nos ganó México, que los jugadores saben que salvo uno o dos, todos se reevalúan ahí. El problema es cómo se reevalúa, no la selección, la dirigencia, no, a mí no. ¿Saben qué? El ánimo nacional. ¿Cómo van a restañar las heridas que crearon en este país, la ilusión que abrieron? Y no me digan que el periodismo deportivo es la principal causa, que los endiosa, que demasiado, que la generación dorada. No. ¿Ya? Yo no soy periodista deportivo, fui entre los que menos se deslumbró con esto, pero le han hecho un daño enorme a la autoestima de este país, que es la que tienen que reparar. Y ojalá sepan humildemente, de adentro del corazón, si no les nace, no lo digan, paren sus hipocresías, sepan pedirle perdón a este país. ¿Y saben qué? Algo más de lo que ayer hicieron Enes y Galíndez. No juego más. No estuve a la altura. No aproveché mi oportunidad. Demos paso a toda una nueva generación. Si se reclama un proceso es 8 años, demos paso a toda una nueva generación. Gracias, señores. Nos han llenado de estrellitas las ilusiones. Se acabó una nueva generación, sin estar en los rimbombantes clubes que están ahora ni valer 140 millones de dólares. Los berracos del 2006 hicieron lo que todos recordamos. Y nos quedamos también en octavos, no en 16avos, 1-0, y nadie se sintió avergonzado como hoy día por esa derrota, no solo porque era Inglaterra, sino porque de verdad ahí se vio que aparte de ser superiores los ingleses, por muy poco, hicimos todo lo que se debía en la cancha. Anoche fue una vergüenza que para mí solo tiene otra explicación que algún rato se tendrá que hallar. Pero Carlos, tú sabes que la selección del Ecuador tiene una edad promedio de 26 años, es decir, fácilmente podría jugar toda la selección, bueno, excepto, el claro, tienen para 2 o 3. Ya están diciendo eso, Juan Javier. No, es una inversión para 2 o 3. ¿Saben qué? No, por Dios. No, pero yo te doy otro dato importante. ¿Sabías tú que hay 5 jugadores sub-17 del Ecuador ya contratados por Europa? Ojalá no los arruinen en la mentalidad. Así como me dijo Egas antes de que jugáramos contra Costa de Marfil, vacunándose en salud, yo no me lo tomé tan en serio hasta que lo recordé. Me dice, en Ecuador tenemos 5 jugadores jugando en grandes ligas, Costa de Marfil tiene 15. ¿Y tú sabes cuánto tiene México? No. 0.
Ninguno. Ajá. ¿Ves? Bueno, y el AC Milán le busca salida a Pervis Estupiñán en este mercado. El lateral ecuatoriano sería objeto de una cesión a un club que le garantice mayor continuidad. Desde Italia hablan que el fútbol turco podría ser el destino del ex Liga y Brighton. Un corte, regresamos con mucho más. La logística eficiente comienza con una buena ubicación. Por eso nace Centra, un parque logístico con terrenos industriales desde 1.250 metros cuadrados, desarrollado para empresas que buscan mejorar su conectividad y operar en un entorno seguro. Ubicado en San Borondón, kilómetro 14.5 Vialpan. Conoce más en centra.es. Científicos de los Estados Unidos descubrieron que una proteína cerebral llamada ARC transporta la tau tóxica, la sustancia que destruye neuronas en Alzheimer, desde células enfermas a células sanas y acelera así el avance de la enfermedad. El hallazgo puede cambiar la forma de entender cómo progresa el Alzheimer y abre una vía para frenarlo. Hay sabores que ya son parte de nuestra cocina, como fideos chinos oriental, rendidor, delicioso y perfecto para preparar un plato que todos disfrutan. Fideo chino oriental. Si no es el original, no sabe igual. El factoring es una alternativa financiera legal que consiste en la venta de tus cuentas por cobrar. Cesio Factoring es la solución a tus problemas de liquidez. Más información en cesiofactoring.es. Cesio Factoring, liquidez inmediata a tu alcance. Estamos presentando Benedetti y Vera, cada uno a su manera. Somos H Cargo, uno de los principales forwarders de carga sobredimensionada en Ecuador, con más de 25 años de experiencia. H Cargo transporta camiones, excavadoras y más maquinaria pesada. Desde China a Ecuador, en 33 días vía directa. H Cargo transporta tus logros. Contactos al 099-888-5260 o al mail atencioncliente@hcargo.com. Desarrollo, calidad e innovación. Interagua, 25 años contigo. Inicio de espacio publicitario. ¡Por fin llegó! ¡Todo sin IVA! En Coral, todo está sin IVA. Todo el supermercado sin IVA. Televisor con el que voy a ver el mundial sin IVA. Colchones también sin IVA. Todas las pinturas sin IVA. Alfombras también sin IVA. Porcelanatos y cerámicas sin IVA. Moda también sin IVA. Taladros sin IVA. Todo lo que quieres para ti sin IVA. Aprovecha los 4 días sin IVA en Coral. Solo del jueves 2 de julio al domingo 5 de julio. Solo en Coral, 4 días sin IVA. Llegó Duragas, ya llegó Duragas, el cilindro del Ecuador. Mi cilindro, el amarillo el más vendido. Pide a tu distribuidor, el amarillo rendidor. Duragas, no te dejes engañar, Duragas, el cambio no cuesta más. Cámbiate a Duragas. Llegó Duragas. Pide el cilindro amarillo a tu distribuidor. En Numa, las grandes visiones no se detienen, se expanden. Hoy crecemos con 10 nuevas hectáreas para seguir reuniendo a los empresarios que mueven el país. Más espacio, más conexiones, en un solo ecosistema que integra la actividad logística corporativa y comercial en un solo lugar. Numa, integramos lo imposible. Encuéntranos en Instagram, @numa.empresarial. Cierra los ojos por un momento. Imagina las llaves de tu casa nueva, el viaje de tus sueños o la tranquilidad de saber que tu futuro está asegurado. Ese sueño puede comenzar este jueves 2 de julio porque Pozo Millonario se acumuló a $1.010.000. Juega por solo $1 y por 50 centavos adicionales participa también por $295.000 con la revancha. Con Pozo, todo es posible. La industria ecuatoriana está cambiando. Ahorre hasta un 90% en consumo eléctrico con paneles solares de tecnología avanzada, resistentes a impactos, altas temperaturas y condiciones exigentes. Aumenta tu producción de energía con paneles europeos de última tecnología. Reduce tus costos y obtén una mayor rentabilidad. Ideal para fábricas, centros logísticos y grandes consumidores de energía. Más energía, más ahorro, más competitividad. Solavenir. Energía que impulsa la industria.
Centro de Viajes. Urbanización Centro de Viajes Ecuador te presenta su quinto nuevo proyecto urbanístico. Con nueva propuesta urbanística. Con una reserva de tan solo $580 puedes tener tu primera propiedad o incrementar tu patrimonio. Sin créditos hipotecarios o bancarios. Sin revisión de buró de crédito. Planifica y vive en la nueva ciudad satélite de Santa Elena. Urbanización Centro de Viajes Ecuador. Valor de tu terreno urbanizado desde 9.990. Centro Comercial Unicentro, segundo piso. Sala de ventas, oficina 207. www.centrodeviajesecuador.com.es. ¿Quieres cumplir lo que siempre quisiste? Ese viaje soñado, tu retiro anhelado o la educación de tus hijos no son solo metas. Ahora las puedes hacer realidad invirtiendo en los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del Ecuador. Invierte de forma fácil, rápida y segura en un fondo y da el primer paso para alcanzarlas. Fiducia, contigo en cada meta. Fin de espacio publicitario. Continuamos con Benedetti y Vera, cada uno a su manera. 9:12, los recientes sismos registrados en la región han vuelto a poner sobre la mesa una pregunta que preocupa a millones de ciudadanos. ¿Son realmente seguras las edificaciones en las que vivimos, trabajamos o estudiamos? En un país como Ecuador, ubicado en una zona de alta actividad sísmica, la calidad de las construcciones, el cumplimiento de las normas técnicas y la fiscalización de las obras no son asuntos opcionales, sino una necesidad. Para analizar este tema nos acompaña José Miranda, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción del Ecuador. Bienvenido a Punto de Oro, le saluda Juan Javier Benedetti. Los terremotos recientes han despertado inquietud entre la población. ¿Las edificaciones modernas en Ecuador están preparadas para resistir sismos de gran magnitud o aún existen importantes brechas en el cumplimiento de las normas de construcción? Bienvenido. Muy buenos días y qué gusto y qué honor poder participar con usted, Juan Benedetti. Nosotros como la Cámara de la Construcción hemos hablado siempre con autoridades de aquí en Quito, con el alcalde, porque nos preocupa y lo hemos recalcado varias veces. En más del 70% de las construcciones aquí en Quito, y me atrevería a decir incluso en el país, son construcciones informales. ¿Qué pasa con esto? Que no se están respetando la normativa, no se están respetando lo que se aprueba en los planos, no se está respetando lo que una vez que ya en las entidades colaboradoras aquí en el municipio dan la licencia de construcción, no lo hacen. Producto de eso es que nosotros en cualquier momento vamos a tener lo mismo que está pasando en Venezuela, lo mismo que pasó en Pedernales, en Manabí y lo mismo que pasó en Esmeraldas. Eso nos preocupa, hemos hablado con el alcalde, hemos hecho algunas propuestas nosotros para poder hacer ese seguimiento, ese control, y lo puedo decir, en Guayaquil existen los famosos fedatarios, no me estoy inventando, lo hemos propuesto también al alcalde de Quito, que debería haber un control, un seguimiento. ¿Por qué? Porque la Agencia Metropolitana de Control, por más que quiera hacer la revisión, el control, no se avanza porque no tiene el personal suficiente para hacerlo. Entonces, por eso es lo que nosotros hemos tratado como Cámara de la Construcción, como Camicón, hacer este enlace, ese puente, para que los técnicos que nosotros tenemos hagan este seguimiento y se pueda aprovechar al 100% y poder tener unas construcciones dignas, más que todo confiables, para que la ciudadanía pueda vivir tranquilamente. Ingeniero, buenos días. Carlos Vera le saluda. Qué grave y qué importante y qué oportuna advertencia que usted hace respecto a que más del 70% de las construcciones en Quito son informales. Un primer pedido es no lo dejen en un solo anuncio, en varios anuncios, por favor. Y en el caso de mi programa, supongo que el de Juan Javier igual, los espacios están a la orden y para ese tipo de mensajes además son en la parte comercial gratuitos. Insistan. En comunicación, uno es ninguno. No quisiera que la próxima entrevista sea, ¿se acuerda? Tal vez yo lo dije, sí va. No. Insistan. Primero, diría que casi es su obligación. Y la reiteración es lo único que fija mensajes. Disculpe el apasionamiento con que se lo digo, porque he estado atrás del tema
varias veces y desde lo de Venezuela me he propuesto hacer lo mismo, es decir, joder, insistir hasta que esta vaina se asimile. La segunda cosa, entiendo que la mayoría de esas 70% de construcciones informales en Quito corresponden a sectores residenciales y marginales. ¿Cuánto de los grandes edificios, y si es posible cuáles, porque ahí todos se mueren de miedo por los intereses cruzados, cuántos en porcentaje de los grandes edificios en Quito no cumplen las normas de construcción sismo resistentes? No puedo dar ese dato exactamente así, claro, en porcentaje, pero le puedo nombrar algunos. Por ejemplo, hay más de, en la 10 de agosto, en la Avenida América, todo ese sector son construcciones y edificios de más de 50 años. Hace 50 años nosotros no teníamos todos los materiales, por decirle, la varilla no era corrugada, era lisa. No se hacía en la mayoría de los edificios estudio de suelos porque no había la tecnología suficiente. Entonces, todos esos edificios tarde o temprano van a tener estos problemas. Nosotros como Cámara de Construcción hemos planteado que se debe reforzar todas estas estructuras, porque antes, ahora con la tecnología, con nuevos productos, nuevos sistemas constructivos, estas construcciones de una u otra manera podrían soportar un terremoto, pero hay muchísimas construcciones antiguas, como le digo, más de 50 años, y todo este sector hasta la Colón, se puede decir, o hasta la Avenida Orellana, todos los edificios pasan ya de los 50 años, entonces ese es el problema. Y también nosotros hemos encontrado, y lo puedo mencionar, la famosa tramitología. Esto lo hemos venido repitiendo y hemos hablado con el alcalde. Para poder sacar una licencia de construcción, no es que se demora 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 1 año y hasta a veces un poco más. Por eso es que la gente a veces opta por hacer las construcciones sin plano, sin permiso, sin nada. ¿Por qué? Porque la tramitología, como le digo, es un problema, es un vía crucis para poder obtener. Ingeniero, hay muchas... una inquietud. ¿Cuánto tiempo, yo sé que el costo depende del edificio, etcétera, más o menos en promedio, para que lo entiendan allá y también se aplique en lo que sea aplicable acá en Guayaquil y en otras partes del país, cuánto tiempo más o menos demanda reforzar una de esas estructuras? Dependiendo del metro cuadrado que tenga la edificación, pero lo principal es poder hacer desde la cimentación, porque desde ahí vendría el problema. ¿Qué tiempo demanda? Si estamos hablando de un edificio de unos 4 o 5 pisos, eso durará unos 5 o 6 meses más o menos, dependiendo de la comodidad e incluso a veces hasta poder hacer, para poder hacer esos trabajos, uno tiene que también sacar permisos al municipio, y ahí es lo que yo les digo, ahí nosotros tenemos el cuello de botella, porque ahí nosotros tenemos que pensarlo a veces dos veces, hasta 3 veces para poder hacer estos trabajos. Insisto, formidable su aporte, sobre todo oportuno, y por favor, ya vean el mecanismo en que pueden convertir este mensaje suyo en campaña, es decir, reiterarlo hasta que se entienda. Los desastres naturales... Bueno, Adelante, sí. Nosotros hemos hablado ya reiteradas veces con el alcalde de aquí de Quito, Pavel Muñoz. No sirve. Porque incluso nosotros, por la desesperación que tienen los constructores por sacar estas licencias, nosotros optamos en la Cámara de la Construcción reunir a todos estos entes en un solo sitio, y lo hemos hecho todos los días jueves, el último jueves de cada mes. Tenemos en nuestras instalaciones en el Salón de Uso Múltiple a estas instituciones como es Catastro, como es el Registro Heredador de la Propiedad, la Empresa Metropolitana de Control. Ahora ya se nos unió incluso ya el Quito Honesto, porque a veces también hay que hacer una denuncia. Correcto. Y justo hemos abierto esos espacios para que la gente no tenga miedo y diga dónde se está produciendo el estancamiento de los trámites. Qué bueno, ingeniero. Además de eso tenemos el Consejo Provincial para el Replanteo Vial. ¿De qué se trata todo esto de aquí? Para que el socio, el constructor, venga a un solo sitio y si le dicen, vea, falta esta firma, vaya al registrador de la propiedad. Falta este papel, vaya. Todo eso ya canalizamos para que poder sacar en menos tiempo la licencia. ¿Sabe qué? No me expliqué bien. Qué bueno que cuenta eso. No me refería a esos procesos internos, sino públicos, externos, es decir,
hagan conciencia en la opinión pública de esto, cuando muevan a la opinión pública, que va a ser la gente, la principal perjudicada si no les hacen caso, la presión sobre esos entes, autoridades, instituciones, organizaciones, etcétera, va a funcionar. Ahora, y sobre todo ustedes deben, como Cámara de Construcción, lograr que se hagan reformas o políticas que ustedes consideran urgentes para fortalecer la cultura, la prevención y garantizar que las futuras edificaciones cumplan con los más altos estándares de seguridad sísmica, ingeniero. Y sí, justamente, si me permite, nosotros estamos la próxima semana, uno de los eventos que tenemos dentro de la Cámara de la Construcción es nuestro 14º Congreso Internacional de la Construcción, que en este año lo hemos denominado de edificación e infraestructura sostenible y resiliente. Son 2 días, esto se lo va a hacer en el Hotel Hilton Colón el 8 y 9 de julio. Ahí vamos a hablar justamente de estos temas y coincidencialmente dentro de este congreso hay un tema que se llama sobre los disipadores sísmicos y viene, como es internacional, vienen expertos de otros países y en este caso hemos invitado al doctor Miguel Bravo Aro y el doctor Luis Miguel Bosch. Ellos son expertos en lo que es disipadores sísmicos. Nosotros debemos ya pensar que estamos en el cinturón de fuego. En cualquier momento nos puede suceder lo que pasó en Venezuela y nosotros queremos hacer conciencia que ya los próximos edificios que se van a construir en Quito tienen que tener ya estos sistemas disipadores sísmicos. ¿De qué se trata esto de aquí? Son como una columna vertebral, cuando de vértebra a vértebra vienen estos anillos que son como cauchos. Exactamente funciona en un edificio, desde la base, desde la cimentación, vienen estos disipadores que son a la final unos cauchos. Esto permite de que no vaya directamente el movimiento y la carga a la base, sino que esto amortigüe en lo que más se puede un buen porcentaje para que el edificio se mantenga estable y no permita que se venga el suelo. Todas estas charlas nosotros vamos a darlos en Congreso Internacional de estos temas muchísimos sobre sostenibilidad, sobre la parte del monitoreo en las vías, si ya un puente se va a caer, si usted pone sensores y monitorea las vías, los puentes, usted ya puede entrar a hacer el mantenimiento correctivo y preventivo antes de que sufra un colapso. Todo eso aquí les estamos invitando para este congreso. Chévere. Muchísimas gracias. Los desastres naturales no pueden evitarse, pero sus consecuencias sí pueden reducirse cuando existen planificación, normas rigurosas y una verdadera cultura de prevención. La seguridad de nuestras ciudades comienza mucho antes de que ocurra un terremoto. Empieza en los planos, en los materiales, en la supervisión técnica y en el cumplimiento de la ley. José Miranda, muchas gracias por haber compartido su análisis con nosotros. Buenos días. Siempre a las órdenes, un gusto y buenos días. Bueno, 9:24, antes del corte, hay cumbres que son foto y hay cumbres que abren puertas. La participación de Noboa en la cumbre de Mercosur en Paraguay parece ser de las segundas. El presidente propuso actualizar el acuerdo de complementación económica firmado en el 2004 entre el Mercosur y la Comunidad Andina, un tratado de hace 20 años que necesita ponerse a la altura de una economía mundial que cambió radicalmente desde entonces. El Mercosur es un mercado de 430 millones de personas. Acaba de firmar un acuerdo con la Unión Europea y el corredor bioceánico que se avecina puede convertir a Ecuador en un nodo estratégico del comercio entre el Pacífico y el Atlántico. Bueno, Ecuador necesita más mercados, más socios, más puertas abiertas. Noboa está tocando las correctas. Ahora que lleguen los resultados. ¿Tu opinión, Carlos? Yo creo que es tiempo, a propósito de lo que el presidente ha hecho en el Mercosur, de reorientar nuestra atención a esfuerzos que en este momento son vitales. El tema económico es uno de esos. Con coherencia, reclamar, echar abajo una cantidad de aranceles. Aquí el tema eléctrico me preocupa enormemente por las señales de hace 2 días, porque están diciéndole al gobierno que mintió, si es que dijo que el mantenimiento estaba bien hecho, o que estando bien hecho, todavía permiten esa filtración de lo que llaman fallas sin explicar qué, una explosión que se registra sin establecer si fue provocada o producto de algún tipo de operación defectuosa u obsoleta, gastada. ¿Cuáles son
las maniobras, como les llaman, que están haciendo para evitar un apagón nacional, yo sé cómo explicarlas, que las expliquen ellos, no me toca a mí, ¿ya? Entran en operación ciertas cosas, quitan otras, etcétera. Y por último, porque quisieron joder la transmisión del partido de ayer, y por último, si esto significa que no estamos listos para lo que dijeron hace rato que estábamos listos. Lo otro es el tema de seguridad, especialmente en Quito, se ha vuelto insoportable, pero para una ciudad que no está acostumbrada a eso además, la franciscana capital de la República, la cantidad de estallidos, explosiones, atentados, incursiones, así como es incesante el trabajo de la policía y de las Fuerzas Armadas. Entonces, algo no se está completando en el círculo para que la situación mejore. Carlos, un miércoles más que se nos va del programa. Nos quedan 2. Se voló. 2 programas más. Se bueno, voló. 9:27. Quiero dejarlos con un mensaje que acabo de leer y me parece súper oportuno. Ojalá este nuevo mes te regale aquello que de verdad importa. Tranquilidad para dormir, salud para disfrutar cada día, personas que cuiden de tu corazón y motivos para agradecer incluso lo más sencillo. Es cierto. Porque cuando eso está presente, ya tenemos una vida mucho más grande de lo que imaginamos. Que Julio nos recuerde que siempre hay razones para seguir creyendo. Salud. Buenos días, señores. Salud. Gracias. Cumple tus metas con los fondos de inversión de fiducia. La administradora